Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy, esta misma tarde, se ha elegido a un nuevo presidente del Congreso de la República y el elegido ha sido José Williams Zapata, general retirado y miembro de la bancada de Avanza País. El general Zapata fue elegido en una segunda vuelta que disputó contra el candidato de Acción Popular, Luis Aragón. 4 otros candidatos que se presentaron habían sido descartados en la primera vuelta. Hubo al menos 16 votos entre nulos y blancos de personas que no se decidieron a votar ni por uno ni por otro, que de todas maneras no hubieran influido en el resultado final, porque la diferencia entre Williams y Aragón fue mayor que los votos de los que votaron nulo o viciado. Después de ser elegido, el general Williams pronunció en un primer discurso que él quiso destinado tanto a los congresistas como a los ciudadanos en general, y sostuvo que sería presidente de todos, tanto de los que han votado a favor de él, que son un poco más de 60, como los que no votaron por él. Y reconoció que la tarea principal es restablecer la confianza de los ciudadanos en el Congreso, tomando nota de lo que las encuestas sucesivas y diferentes nos han dicho de manera clara. La tasa de aprobación al Congreso es bajísima, históricamente baja. Quiere decir que quizá más del 90% de los encuestados no aprueban la manera como el Congreso viene conduciéndose. Por otra parte, hoy es un día de conmemoración, puesto que un día como hoy, hace 30 años, fue capturado el líder fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Para los que no han sido adultos o no han vivido antes de esa fecha, hay que recordar que la captura del jefe máximo de una organización vertical y totalitaria como Sendero Luminoso fue decisiva, puesto que en cuanto el jefe cayó sin un solo tiro, porque fue un trabajo de inteligencia profesional de altísimo nivel, él mismo pide a sus huestes que reconozcan esta derrota. En ese momento él pensaba que pasajera, un recodo en el río, según él mismo dijo, y así fue en la gran mayoría de sus seguidores. Se armó una rama disidente que puso su capacidad como terroristas al servicio del narcotráfico en el Braem, y eso es lo que tenemos todavía, 30 años después. No hemos podido erradicar a esas personas de una región de la selva sur del Perú, en donde está estacionada una 10ª parte de nuestra Fuerza Armada y Policial. En todo caso, hubo un acto de reconocimiento a los miembros de la unidad policial que capturó a Abimael Guzmán, llamado el Grupo Especial de Inteligencia, GEIN. Se le hizo un reconocimiento por el mérito de su trabajo y por los servicios prestados a nuestra democracia. Hubo una cierta polémica en torno a este acto, porque algunos miembros del GEIN estaban y manifestaron su disconformidad con la presencia del presidente Pedro Castillo en el acto de conmemoración y la de su primer ministro Aníbal Torres. Según ellos, nos lo dijo aquí en RPP el general Carlos Morán, que era el año 92, un joven capitán que llegó a la casa de Abimael Guzmán y que participó físicamente en su captura. Nos dijo que él y la mayor parte de sus compañeros sentían que el presidente y el primer ministro han ofendido a la policía durante los últimos meses de palabra y de obra. De palabra por algunas declaraciones hostiles y de obra por el cambio, nos dijo, de varios comandantes generales en poco lapso. Finalmente, quizá hay que destacar también, hoy ha habido una diligencia fiscal hecha por la primera dama, señora Lilia Paredes, respecto de la manera irregular como se habrían hecho compras en la localidad cajamarquina de Anguía, que es la razón por la que su hermana Jennifer está sufriendo prisión preventiva desde hace ya un par de semanas, como sabemos. La señora Paredes acudió a la fiscalía, pero una vez más no quiso contestar a las preguntas y se mantuvo en silencio, ejerció lo que se llama su derecho al silencio,
El abogado naturalmente sostiene que es un derecho y que sí contestó en general negando ser culpable de ninguna de las causas que se le imputa. Ahora bien, vamos a conversar con nuestra primera invitada, que es la congresista Flor Pablo, de la bancada Integridad y Desarrollo. Muy buenas tardes y bienvenida a Las Cosas Como Son, congresista Flor Pablo. Fernando, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Veo que ha reaccionado rápidamente y le ha dirigido una carta a su nuevo presidente, sobre la que hablaremos, porque no ha perdido usted tiempo en dirigirse a él. Pero antes, coménteme cómo analiza usted este resultado electoral, por qué tantos votos nulos, sobre todo, y algunos blancos en la segunda vuelta. Mira, creo que lo que ha habido entre los colegas es en realidad pues una búsqueda de una presencia en la mesa, de una figura de moderación, ¿no? Que jale más hacia el centro. Eso como tal no se ha visto representado. Por eso también nuestra intención, Fernando, de presentarnos a la mesa, pero lamentablemente no logramos los votos. Pero creo que la figura del presidente César Williams nos devuelve un poquito, por lo menos esa esperanza, ¿no? Conocemos de sus cualidades para el diálogo, su mesura, así es que yo espero que pueda hacer uso de esas cualidades y poder hacer que este nuevo momento del Congreso nos permita recuperar la credibilidad perdida del Congreso frente a la ciudadanía y también encontrarle salidas a la crisis política. En todo caso, él dijo en sus palabras iniciales que se sentía el presidente de todos, de los que votaron por él, pero también de los que no votaron por él. Y lo primero que afirmó es que la tarea prioritaria es restablecer la confianza de los ciudadanos en el Congreso, porque reconoce que la confianza es muy, muy limitada, ¿no? Así es, nosotros previamente hemos tenido conversaciones con él, incluso previo a la primera vuelta y posteriormente a ella, y en realidad esa es una de las actitudes que personalmente aprecio, ¿no? Una mirada autocrítica del Congreso y reconociéndose como representante de todos los parlamentarios, ¿no? De los que lo han apoyado, de los que no lo han apoyado, y creo que lo que corresponde ahora es, para comenzar, poder trabajar en consensos dentro del Congreso y poder seguir, por supuesto, con la actuación de control político que tenemos que hacer, pero que esto no limite también nuestra posibilidad o vaya a la par con nuestra función de legislar para las necesidades del país, ¿no? El control político no puede opacar nuestra función legislativa y de representación, tienen que ir a la par. Nos dice que han conversado ustedes, los miembros de la bancada Integridad y Desarrollo, típicamente una bancada de centro, con él antes de la primera vuelta y antes de la segunda. Cuando uno habla es que quiere sondear, a ver si lo puede respaldar o no. ¿La bancada suya tomó alguna decisión sobre el voto que ustedes iban a emitir? Mira, mayoritariamente hemos apoyado a César Williams, ¿no? Al actual presidente del Congreso. Y además, Fernando, yo quiero recalcar acá algo, ¿no? Este apoyo ha sido, viendo también cómo ha sido el desempeño de su bancada y personalmente de él en temas importantes. Aquí voy a ir en primera persona de las agendas que defendemos, que defiendo, como es la reforma universitaria, ¿no? Él ha venido apoyando la reforma universitaria, han venido apoyando también los temas vinculados a defensa de derechos. Creo que ahí hay puntos en común con la bancada de la cual viene, de Avanza País. Hay puntos en los cuales podemos dialogar, así como el planteamiento de reforma política y reforma electoral que estamos manejando en este momento en la Comisión de Constitución. Así que creo que hay puntos de coincidencia, hay una autocrítica, hay una disposición de trabajar por consensos, de no descuidar el trabajo legislativo y de representación y, por supuesto, continuar con el trabajo de control político tan importante y ojalá sea cada vez más oportuno ese control político que hagamos. Ahora bien, todos estos temas que usted menciona tienen que articularse con una posición tomada por usted, por los miembros de su bancada y también de la de Williams respecto del presidente Pedro Castillo, porque se ha ido imponiendo la opinión de que hay que buscar una manera de acortar su mandato, sea por vacancia presidencial o sea por el voto de una ley
que reduzca el periodo, tanto del presidente como de los congresistas. ¿Han hablado con él sobre este tema? Hemos hablado de reformas políticas, de buscar salidas a la crisis. No ha habido el tiempo, porque han sido conversaciones muy cortas, de hablar con detalle, pero creo que la apertura que ha mostrado nos da la posibilidad que en los siguientes días poder hablar ya con un poquito más de detalle de estos temas, que además son agenda de la Comisión de Constitución, en la que tenemos representación y tenemos también propuestas. Nosotros estamos trabajando ya no propuestas solamente individuales, porque tenemos la propuesta que hemos presentado con Susel Paredes sobre adelanto de elecciones, tenemos la propuesta que presentamos también los 3 congresistas del Partido Morado de reforma política, y ahora estamos trabajando como bancada una propuesta que integre reforma política con adelanto de elecciones, con recorte de mandato, ¿no? Y eso estamos trabajándolo y esperamos, en diálogo con las otras bancadas, poder discutirlo en esta legislatura y poder aprobarlo, por supuesto. Si es que se aprobase en esta legislatura, ¿cuánto tiempo tomaría para que entre en vigencia? Es decir, ¿cuándo serían las próximas elecciones? Mira, como son modificaciones constitucionales, necesitamos 2 legislaturas. Nuestra apuesta es que sea una legislatura y un referéndum, pero eso es algo que también tenemos que conversar con las fuerzas políticas. Creo que lo que tenemos que tener en este momento, Fernando, es la voluntad de encontrarle salidas a la crisis. La vacancia sola en este momento, que además no tenemos los votos, no resuelve los problemas del país. Tenemos que encontrar una salida donde salgamos, valga la reiteración, de este gobierno que lamentablemente tiene una vocación por la incapacidad, por las malas designaciones y por estar inmerso en los temas de corrupción, pero también necesitamos hacer una mea culpa desde el Congreso, y para eso pues no es una responsabilidad solo de un lado, hay responsabilidades compartidas, y por eso es que pensamos, nos vamos todos, pero con reforma política, donde por ejemplo una reforma importante que ya hemos planteado es que ninguna persona sentenciada por el delito que fuera pueda poder postular en las elecciones. Y eso creo que nos va a permitir limpiar un poquito más nuestro escenario político. De acuerdo. Ahora sí, vayamos entonces a esta carta que usted, sin perder el tiempo, ha mandado al nuevo presidente del Congreso, el señor Williams, en la que usted le pide que se comprometa personalmente para que se acelere la instalación de la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque ustedes están funcionando como actual legislatura desde el 27 de julio, hace un mes y medio, y no existe esa subcomisión, razón por la cual no se ha podido llevar a cabo el proceso de acusación contra el congresista Freddy Díaz por un cargo gravísimo, como es el de violación sexual en el Congreso. Ahora, pero ¿por qué es que hay que esperar que llegue un nuevo presidente? ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Explíqueme usted, porque pedirle a él que se apure... Mira, Fernando. Perdón, adelante. Necesitamos convocar a la comisión permanente. ¿Para qué? Para que esta comisión elija a la mesa directiva de la subcomisión de acusaciones constitucionales. La comisión ya está conformada. Lo que necesitamos es a la directiva de esta subcomisión para que vea una acusación constitucional, por ejemplo, que hemos presentado varias parlamentarias, que tiene que ver con el desafuero del congresista Díaz, ¿no? Que lamentablemente nos deja totalmente mal parados, nos deja mal vistos ante la ciudadanía, que una persona que ha tenido relaciones sexuales, que ha estado consumiendo licor, que tiene una investigación por violación, siga permaneciendo en el Congreso. La verdad, nosotros, por eso ha sido la primera comunicación que he enviado al presidente, para que vea la urgencia y que este es un tema que tiene que ver con la ética que tenemos que proyectar los parlamentarios. Y no me cansaré de decir que por situaciones como el congresista Comepollo hubo el desafuero. Imagínate, tenemos un hecho gravísimo de una denuncia, de una investigación por violación, con una serie de pruebas que van apareciendo. ¿Cómo es posible que el Congreso hasta ahora no convoque a la comisión permanente o no elija a la directiva de la subcomisión de acusaciones constitucionales? Efectivamente, sé que el presidente ¿cómo es posible? Primer día, pero esperamos por eso mismo. Hemos puesto la comunicación inmediata para que tome acciones. Señora Flor Pablo, usted no es diplomática, habla claro y cuando hay que criticar, critica. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay que hacer toda esta gestión para que se ponga en marcha una comisión que debía existir desde hace varias semanas? Alguien está arrastrando los pies. Fernando, es claro. Sí. No ha habido la voluntad política para hacerlo.
Algo ¿ya? peor que eso. Entonces, Ha ¿qué habido la tenemos que voluntad hacer? política de blindar al señor Díaz. Así es, Ah, así es. ya estamos de protegerlo. entendiendo. No, por favor, por eso es que la primera comunicación que mando al nuevo presidente es decirle, convoque esta comisión para que se dé por comunicado, por enterado de una situación gravísima. Y es que el Congreso está blindando a un congresista con graves acusaciones que no debiera seguir, la verdad, en el Congreso, ¿no? Yo espero que el presidente tome acciones. Voy a buscar también el espacio para personalmente conversar con él y señalarle la urgencia de este pedido y, por supuesto, la implicancia que tiene para nuestra imagen, para nuestra credibilidad como Congreso y como congresistas. Sí, en todo caso comprendemos que lo haga con energía, porque el señor Díaz sigue sosteniendo que él no ha cometido los delitos graves que se le imputan, lo que ha aceptado es solamente una falta ética cuya sanción, que ha sido ya decidida, es 4 meses sin goce de haber. Pero No, eso es muy poco, Fernando. Pero eso no es se muy le ha poco. acusado. Realmente eso es Ustedes en la Comisión de Ética no lo han acusado por violación, sino por alcohol, por no haberse presentado a la justicia a tiempo, etcétera. Claro. Nosotros todavía no teníamos representación en esas comisiones porque no éramos bancada. Ahora tenemos representación en la Comisión de Ética, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Por eso estamos insistiendo que se instale, para que nuestra voz como bancada se pueda escuchar. Nuestra posición es clara y firme. Estos 120 días no es realmente lo que merece este congresista. Este congresista lo que merece es el desafuero del Congreso. Así imaginémonos que solamente por el hecho de haber estado bebiendo licor y haber tenido relaciones sexuales ya es una razón para el desafuero, y más con las pruebas que van apareciendo de violación. ¿Qué estamos esperando realmente? Imagínense que una trabajadora del Congreso lo denuncie, diga todo lo grave que ha ocurrido de violación en las oficinas, y nosotros nos pongamos formales a decir que hay que esperar. ¿En qué cabeza cabe, y se lo he dicho a mis colegas parlamentarios, de pensar que una mujer, que una trabajadora va a mentir semejante hechos que van en contra de su propia integridad, de su propia imagen? Realmente aquí necesitamos desde el Congreso tener más empatía y plantear frontalmente una actitud de lucha contra la violencia y la violación a las mujeres. Y yo espero que eso lo haga el presidente César Williams, que asume desde el día de hoy el Congreso. Muchas gracias por hacérnoslo saber. Hemos tomado conocimiento de esa carta que le ha mandado usted a los minutos de haberse instalado, y ténganos informados de qué es lo que se hace, porque la verdad es que es chocante, escandaloso y contribuye a la mala imagen que ustedes tienen, el saber que ni siquiera se ha constituido una comisión sin la cual todo el procedimiento de acusación constitucional no se puede realizar, simplemente, ¿no? Entonces, así es. Muchas gracias, Flor Pablo, congresista de Integridad y Desarrollo, ex ministra de Educación, quien nos ha explicado por qué ha enviado esa carta rápidamente después de su elección a José Williams para que se active la comisión que debe ver el caso penal del señor Freddy Díaz. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente a las cosas como son.